Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título, tenemos una noticia que ha dejado a muchísimos de ustedes con la boca abierta, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, está generando muchísima conversación. Sí, amigos, vamos a hablar de Serine y Atay, y de la impactante noticia que salió a la luz el pasado 18 de enero de 2026. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No querrán quedarse fuera de ninguna de estas primicias. Pues bien, la noticia en cuestión ha sido todo un terremoto mediático. Imaginen ustedes dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, quienes hasta hace muy poco mantenían una relación que parecía idílica, envuelta en rumores de boda e incluso de planes de futuro, de repente ¡boom! Una noticia que nadie veía venir. Estamos hablando de un giro de guión, digno de una telenovela turca, pero en la vida real. El 18 de enero de 2026, los titulares explotaron con informaciones sobre un giro inesperado en la relación de estas dos celebridades. Y lo más sorprendente de todo es la naturaleza de este giro. No se trata de una simple crisis o un distanciamiento pasajero, sino de algo que ha dejado a muchos fans desconcertados y con mil preguntas en la cabeza. Para ponerlos un poco en contexto, Serine Sarıkaya, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral, ha sido una de las actrices más prominentes de su generación. Ha protagonizado innumerables series de éxito y ha conquistado el corazón de millones con su carisma. Por otro lado, a Atay Ulusoy, ese galán que ha sabido ganarse un lugar en el panteón de los ídolos turcos, también ha cosechado un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional gracias a sus interpretaciones. La pareja, que ha mantenido su relación con cierta privacidad pero siempre bajo el escrutinio público, era vista por muchos como una de las más sólidas y envidiadas del espectáculo. Los rumores de compromiso, de anillo y de planes de formar una familia eran moneda corriente, y se sentía una energía de estabilidad y felicidad a su alrededor. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente el 18 de enero de 2026 para que saltaran todas las alarmas? Según las informaciones que han trascendido, y créanme que se ha investigado a fondo, parece ser que la relación ha llegado a un punto de quiebre, pero no por las razones habituales que uno podría imaginar. Hay indicios de que ha habido un distanciamiento profundo, un alejamiento que ha sorprendido a sus círculos más cercanos y, por supuesto, a sus seguidores. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque las especulaciones son muchísimas. ¿Fue una pelea? ¿Un desacuerdo fundamental? ¿Hubo terceras personas involucradas? Lo cierto es que la noticia no ha sido confirmada ni desmentida de manera oficial y contundente por ninguno de los dos, lo que, como siempre en estos casos, solo alimenta más los rumores y las teorías. Hemos visto en las redes sociales y en los foros de fans un torbellino de opiniones y comentarios. Algunos especulan que detrás de esta noticia podría haber presiones de carrera, agendas apretadas que les impiden pasar tiempo juntos, o incluso diferencias irreconciliables en sus planes de vida a largo plazo. Otros, más dramáticos, hablan de traiciones y decepciones. Lo que sí está claro es que la noticia ha golpeado fuerte a la comunidad de fans que seguía con tanta ilusión su historia de amor. Ver a dos personas que parecían tan perfectas juntas tomar rumbos separados es siempre un golpe, y más cuando se trata de figuras públicas que se han convertido en referentes para muchos. Algo que llama la atención es el silencio oficial. En el mundo del espectáculo, cuando algo así sucede, suele haber un comunicado, una declaración para aclarar la situación. Sin embargo, en este caso parece que tanto Serine como Atay han optado por un perfil bajo, dejando que la información fluya y que los medios especulen. Esto, por un lado, genera más misterio y, por otro, puede ser una estrategia para manejar la situación de la forma más discreta posible, o quizás porque la situación es aún delicada y no están listos para hablar. Hemos intentado recopilar la información más relevante de diversas fuentes, desde medios de comunicación turcos hasta las redes sociales donde los fans han estado compartiendo cada mínimo detalle, cada like, cada comentario que pudiera indicar algo. Y lo que parece perfilarse es una separación, sí, pero las causas son aún un enigma. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido esta noticia.
Las búsquedas en Google sobre Serine y Yaatai se dispararon, los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia en Twitter y las plataformas de fans están que arden. Es un claro reflejo de la importancia que estas dos figuras tienen en la cultura popular turca y del cariño que les profesan sus admiradores. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue para ellos? Serine y Sarkaya tiene varios proyectos en marcha, y Yaatai Ulusoy también. ¿Cómo afectará esta situación personal a sus carreras? ¿Serán capaces de separar su vida privada de su vida profesional? Es probable que veamos a ambos enfocarse en sus trabajos para sobrellevar este momento. Serine es conocida por su profesionalismo y su dedicación, y Yaatai ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para reinventarse. Este tipo de noticias nos recuerdan que a pesar de ser figuras públicas y de vivir en el ojo del huracán, siguen siendo personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y sus propias decisiones vitales. Aunque nos duela como fans ver una relación que admirábamos llegar a su fin, debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos, en su debido momento, decidan compartir lo que consideren oportuno. Por ahora solo podemos especular y comentar, analizando los pocos datos que tenemos y las múltiples interpretaciones que se están dando. Es fascinante ver cómo un acontecimiento así puede paralizar por completo el flujo de información en el mundo del entretenimiento. Los portales de noticias se han volcado en buscar cualquier indicio, cualquier declaración, cualquier movimiento que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Y nosotros, como consumidores de esta información, nos vemos envueltos en esta vorágine de noticias, analizando cada detalle y formando nuestras propias opiniones. Lo cierto es que la noticia del 18 de enero de 2026 sobre Serine y Yaatai ha marcado un antes y un después en lo que respecta a la percepción de su relación. Si bien es posible que en el futuro veamos alguna reconciliación o que la situación se aclare de manera definitiva, por el momento, la incógnita planea sobre esta pareja que tantas ilusiones había generado. Y nosotros desde aquí seguiremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. Así que para resumir un poco lo que hemos estado comentando, la noticia impactante del 18 de enero de 2026 se centra en un giro inesperado y sorprendente en la relación de Serine y Sarkaya y Yaatai Ulusoy. Lo que parecía una pareja sólida y con planes de futuro, ha enfrentado un quiebre cuyas causas aún son un misterio. El silencio oficial por parte de los involucrados ha intensificado las especulaciones y ha generado un gran revuelo entre sus fans y en los medios de comunicación. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya ofrecido una perspectiva clara de lo que ha estado ocurriendo. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado entre Serine y Yaatai? ¿Qué les parece el manejo de esta noticia por parte de los medios y de los propios famosos? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.